Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Y bueno, os quería compartir mi vivencia del eclipse de alguna manera. Es la primera vez que miro un eclipse total de sol en mi vida y probablemente sea la última. Y con esa curiosidad, ¿no? De saber, a ver, qué se siente, porque tenía mucho esa curiosidad, o sea, está el nivel simbólico, que es, en el último vídeo ya hablo de esto, está el nivel simbólico, a nivel astrológico, que puede significar, al fin y al cabo, es una luna nueva, es una semilla que sembramos para los próximos 6 meses y 18 meses en los diferentes ciclos de la luna, pero me interesaba mucho el fenómeno en sí, el fenómeno astronómico y qué mueve a nivel en lo personal, o sea, qué se siente. No se siente nada, sí se siente. Entonces, lo he vivido con mucha calma y ha sido muy placentero. Estábamos la familia solos, un ambiente muy tranquilo. Aquí en casa hemos podido ver la primera mitad, la segunda mitad no, porque hay una montaña pero no nos queríamos desplazar ni nada, estábamos muy bien aquí. La segunda mitad ya estaba detrás de la montaña y fue interesante también esa vivencia, porque eso, al no estar mirando con las gafas de protección y todo esto, que no con lo de las gafas y lo de mirar el eclipse, o sea, quiero salir totalmente, este vídeo y mi aportación de hoy está totalmente fuera del circo mediático, tanto el oficialista como el conspiranoico, o sea, dejemos los circos de lado, o sea, es un fenómeno astronómico bastante particular y quería vivirlo, quería observarlo y observarme en ese fenómeno. Entonces fue interesante el solo poder ver la primera parte, porque si no, como somos muy visuales los seres humanos, nos quedamos con la imagen, nos quedamos en la vista. Entonces fue interesante no ver la segunda parte, o sea, cuando se deshace el eclipse, fue interesante no verlo porque eso te abre a los otros sentidos, ¿no? De alguna manera, al no estar condicionados por la vista, pude sentir más o pudimos sentir, las tres personas que éramos, pudimos sentir más qué sucede, qué está pasando, ¿no? Lo primero que os diría es que ha valido la pena mucho. Para mí, mucho. Ha sido una vivencia interesante, muy curiosa, muy curiosa. Sí se sienten cosas y son interesantes. Entonces voy a compartir mi vivencia, pero de una forma muy neutral, o sea, no desde la astrología, no desde una visión filosófica, ni desde una visión basada en el miedo, ni en ese circo y todo eso. No, o sea, una visión mucho más neutra, incluso diría que corporal, física, perceptiva, de los sentidos, a nivel psicológico también. Y me ha parecido, o sea, sucede algo durante un eclipse, se sienten cosas, pues resulta que en mi caso sí se sienten cosas. Entonces, yo es una vivencia que le recomiendo a todo el mundo. Yo pondría la coletilla de siempre y cuando estemos en calma, siempre y cuando podamos conectar con esas dimensiones sutiles de los sentidos,
si estamos rodeados de mucha gente y de ruido y tal, todo esto se pierde en euforias y en cosas que sobran. Recordemos que un eclipse solar es un momento para ir hacia adentro, y en ese sentido ha sido una experiencia muy bonita y muy curiosa. Es una cosa que va creciendo y después va decreciendo, como el eclipse, pero la energía que se siente también va creciendo y va decreciendo. Entonces, ¿qué sentí yo? Primero que hay como a medida que se va construyendo el eclipse, que entramos como en una penumbra, de alguna manera, se sigue viendo, pero entramos como en una penumbra, la sensación es que se densifica la realidad. Una sensación muy curiosa, como si el éter se volviera visible. O más que visible, volvemos a la vista, ¿no? O sea, estamos muy condicionados por la vista, como se experiencia, o sea, se vivencia el éter. Entonces hay una sensación de densificación, o sea, sientes de otra forma. Una sensación muy vibratoria, muy energética, de intensidad energética. Una sensación que incluso la podíamos sentir, porque lo compartíamos, la podíamos sentir en las orejas, en la cabeza, como si hubiera un campo magnético más intenso, pero no desagradable en absoluto. Entonces esto va aumentando, y es como entrar un poco en otra dimensión. O sea, seguimos estando aquí, ¿eh? O sea, no hay que perder la cabeza tampoco. Seguimos estando en la misma, pero se densifica, la vibración se vuelve más intensa. Durante el eclipse es muy interesante, porque la sensación de calma es hasta abrumadora, pero también muy agradable. Claro, muy agradable depende de la actitud que tengamos, creo yo. O sea, si estamos en un estado alterado, pues igual no es tan agradable. Para mí la sensación de calma era fuera de lo común. O sea, porque podemos conectar con una calma total en una puesta de sol, podemos, en ciertos momentos, ¿no? O sea, a través de la meditación, podemos conectar con estados de calma, pero esto combinado con esa sensación de vibración intensa, esa calma era un punto más de calma. O sea, y de hecho entramos en un silencio profundo, porque es lo que pedía el cuerpo. O sea, observar desde todos los sentidos ese silencio que se forma en la naturaleza también. Se levanta una brisa, se levanta un poco de viento, y esa sensación de calma total. O sea, y eso me impresionó bastante. Diría que tiene un momento en medio del eclipse, que hay un momento que yo lo llamaría enteogénico o enteógeno. Enteógeno es una palabra que acuñaron en el año 79 Jonathan Ott, James Watson, una serie de estudiosos de las plantas sagradas, para cambiar el nombre, porque se llamaban psicodélicos, psicotrópicos, y ellos acuñaron, o sea, pues,
escogieron el nombre de enteógeno para estas plantas y para determinadas sustancias, que viene de enteos, de el Dios en uno, el Dios dentro, o sea, como estas plantas sagradas que despiertan el Dios en uno. Y hubo un momento, que después lo pudimos comentar, hubo un momento que conectamos con una sensación que nos era familiar, que ya conocíamos, y era esa sensación de enteógeno. Entonces, era esa sensación, esa vivencia de una dimensión ampliada de forma intensa a nivel corporal, porque es un tema bastante corporal. Yo creo que el tema psíquico depende mucho de nuestro estado interno y depende mucho de si tenemos miedo o no de lo que está sucediendo. O sea, porque bueno, últimamente pues han visto, mucha gente le tenía como miedo, ¿no? O lo vivían de forma reactiva. O sea, pero si estamos abiertos, que lo mismo sucede con una planta sagrada, ¿eh? O sea, si se toma una planta sagrada desde la reactividad y desde el miedo, pues esa vivencia puede ser desagradable. Pero si estamos abiertos a esa apertura, un poco, o sea, el velo, se desvela algo, no es se desvela el velo, no, se desvela algo. O sea, no es que... Y ese algo que se desvela, aparece esa percepción un poco más profunda, en todos los sentidos, ¿eh? No solo la vista, no solo el oído, no solo en la piel, o sea, es algo, es dentro y es fuera, o sea, es todo el cuerpo, con todos los sentidos. Tiene ese puntito de experiencia mística, sin ser una cosa exagerada tampoco, pero sí tiene esa hora más o menos, media hora antes, media hora después, es como entrar un poquito en una experiencia enteógena, o sea, que nos pone en contacto con una visión ampliada de la realidad, nos pone en contacto con una energía diferente y con esa es la parte de sombra, ¿no?, del eclipse, con una calma, yo creo que muy particular, una calma muy particular. Y en ese sentido ha sido una experiencia fabulosa. O sea, de conexión interna, de reconciliación con el entorno. Y después fue curioso porque ya el eclipse pasó detrás de la montaña, se hizo casi de noche y bueno, eran cerca de las 9, entonces en principio ya se hace de noche, y fue muy curioso porque de repente volvió la luz, claro, o sea, la segunda parte del eclipse, volvió la luz y se hizo de día otra vez. No nos tocaba el sol directamente, pero se hizo de día otra vez, y en ese proceso de construcción del eclipse, podías sentir cómo la energía se volvía más ligera otra vez y volvíamos a la normalidad. Yo personalmente algo que lo notaba mucho en los oídos, o sea, aparte de en la piel, en los oídos, ese aumento de presión y después esa vuelta a la ligereza cotidiana, a la vivencia cotidiana. Entonces, a mí me ha parecido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora,
No me desplazaría cientos de kilómetros para ir a verlo, pero haberlo vivido una vez me parece muy interesante. Y quería compartir esto, ¿no?, de una forma bastante neutra, sin entrar en interpretaciones, sin entrar en la parte más simbólica, sino la parte energética, fisiológica. Una experiencia muy, muy agradable, muy curiosa y que de alguna manera sí tiene esa parte misteriosa. Nos pone en contacto con algo misterioso, con algo energético, con algo magnético, y nos recuerda que formamos parte de esto, ¿no?, que estamos en esa realidad multidimensional y que un fenómeno astronómico del calibre de un eclipse total de Sol nos afecta en lo corporal, afecta a los animales. Estábamos con un gato, el gato estaba al lado nuestro, también entró en esa calma total. Fue muy interesante observar los animales también, ¿no?, los pájaros, como de repente todo se queda quieto y cuando va volviendo la luz empiezan a volar, empiezan a cantar. Una sensación interesante que yo personalmente les recomiendo a todo el mundo como vivencia y como reconexión con una calma interna bastante excepcional. Bueno, era lo que quería compartiros como post-eclipse. La parte astrológica, pues ya seguiremos en los próximos vídeos. Quizás sí es interesante que miréis en vuestra carta el grado 20 de Leo. Es interesante ver qué aspectos hace, o sea, qué planetas tenéis si tenéis entre el grado 17, 16 y 23, 24, porque harán aspecto. Esto mueve información en este sentido. Por lo demás, no es un vídeo sobre astrología, es un vídeo sobre una vivencia, una experiencia que vale mucho la pena. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.